Mi nombre es Juan José González Alzate y este es mi video de estática para las diferentes configuraciones de cables. Entonces, partiendo de estos datos iniciales, vamos a hallar ciertos valores que nos van a permitir realizar un análisis al final en el que podamos responder estas preguntas. Entonces, comencemos con el caso 1. En el caso 1, el peso del conductor eléctrico se encuentra concentrado en un solo punto. Para este caso, los principios que vamos a usar son el peso del conductor eléctrico, que es masa por gravedad, este en realidad nos va a servir para los tres casos, el equilibrio de partículas en un punto y ciertos conceptos geométricos y trigonométricos sencillos. Cabe aclarar que aquí nos añaden un valor de XA que nos permite concluir que el punto en el que vamos a analizar se encuentra en la mitad de la longitud. Entonces aquí tenemos de entrada ciertos valores que podemos hallar como esta altura, esta distancia SA, esta distancia CB, la sumatoria de ambas, que es la longitud total del cable, el valor de este ángulo, que nos va a servir para el diagrama de cuerpo libre, como también el valor de este ángulo, y también el peso total del conductor eléctrico, que lo podemos hallar mediante esta fórmula. Ahora pasemos al diagrama de cuerpo libre, donde en un punto C tenemos esta tensión y el peso. Resolviendo con las ecuaciones de equilibrio estático, podemos obtener ambas tensiones. Y aquí tenemos el resultado de ellas. Aquí tengo el diagrama de cuerpo libre ya con los distintos datos que hayamos puestos en él. Y podemos concluir del caso 1 que la tensión en el punto A es de 6.189 newtons, en B es de 6.801 newtons y la longitud total del cable es 78.65 metros. Ahora vamos al caso 2. En el caso 2, el conductor eléctrico, el peso del conductor eléctrico, se encuentra distribuido uniformemente a lo largo del cable a través de estos tirantes, haciendo que el cable tome forma de parábola. Y los principios que vamos a utilizar para este son el peso del conductor eléctrico, que lo vimos en el caso anterior, y aquí vamos a necesitar un equilibrio de cuerpo rígido, donde se nos añade, además de la sumatoria de fuerzas en X y en Y debe ser cero, que la sumatoria de momentos en un punto debe ser cero. También vamos a usar conceptos geométricos y trigonométricos, y aquí vamos a necesitar calcular la longitud de la parábola para hallar el valor del tramo del cable. Entonces aquí tenemos los datos iniciales. De entrada podemos hallar este valor, que es el peso por unidad de longitud, y también podemos hallar de una vez el peso total con esta fórmula. Aquí tenemos un análisis geométrico del problema y aquí tenemos otro análisis con el que vamos a hallar la ecuación de la parábola para cierto punto P cualquiera, y con este también tenemos estas fórmulas que nos van a permitir despejar el valor de esta distancia XA. La podemos hallar reemplazando ciertas cosas que hallamos aquí hasta llegar a esta ecuación del bachiller, con la que obtenemos este resultado y podemos hallar también el valor de XB restándole a toda la longitud ese valor que ya hallamos. También tenemos esta altura HA, esta altura HB y este RH-1, que es la relación entre HB y HA restándole 1. Ahora pasamos al diagrama de cuerpo libre, aquí lo tenemos, para el tramo del cable AC y el tramo del cable CB, con el que hallamos estas ecuaciones que nos van a permitir encontrar otros datos. Nos van a permitir encontrar T sub 0, que es lo mismo que las componentes en X de la tensión. También vamos a poder hallar las componentes en Y de la tensión, aquí las tenemos, y teniendo las dos con Pitágoras, pues podemos hallar la tensión total. Además, podemos hallar los ángulos que forman esas tensiones con el eje horizontal. Ya habiendo conocido esos valores, podemos ver aquí el diagrama ya con esos valores reemplazados. Y nos falta hallar la longitud del cable en SA y en SB, y la total, que sería la suma de las dos. Para ello, usaremos estas dos integrales con las que al resolverlas llegamos a estas series. Y con estas series vamos a poder hallar simplemente con reemplazar en los tres primeros n números la longitud de ese tramo SA y de ese tramo SB y la sumatoria de ambos, y llegar a la conclusión de que la tensión en el punto A es de 3.614 newtons, en B es de 4.664 newtons y la longitud total del cable es de 79.41 newtons. Ahora pasemos al caso 3. En el caso 3, el conductor eléctrico es el mismo cable y por lo tanto solamente debe soportar su propio peso, formando una curva conocida como catenario. En este ejercicio también usaremos el equilibrio de cuerpo rígido, usaremos conceptos geométricos y trigonométricos, usaremos que el peso del peso del conductor es masa por gravedad como en los anteriores casos, y se añade que debemos calcular la función de la catenaria.
Entonces aquí tenemos los datos iniciales. De entrada podemos hallar este peso por unidad de longitud y podemos hallar las alturas HA y HB. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre. Cabe aclarar que a diferencia de los demás, aquí nos conviene mover este eje XY a una distancia K de la altura C. Con esto vamos a poder hallar estas ecuaciones que posteriormente nos van a servir. Aquí tenemos un análisis geométrico con el que llegamos a estas tres ecuaciones que vamos a necesitar para resolver la geometría del problema. Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de ambos tramos con el que obtenemos las ecuaciones que posteriormente nos van a servir para hallar las tensiones y otros datos. Pero por ahora nos vamos a quedar con estas dos ecuaciones que están igualadas a XA y nos van a servir para hallar el valor del parámetro K. Eso lo haremos a través de un método iterativo. Este método consiste en darle un valor a la K partiendo desde 1, en darle otro valor y el valor siguiente será el promedio de esos dos valores. Entonces este, por ejemplo, es el promedio de estos dos. Con eso vamos a poder hallar el valor de XA y el valor de XA para cada una de las ecuaciones, buscando que la diferencia entre estos dos datos nos dé un número muy despreciable como el que vemos aquí y poder decir que este es el valor del parámetro K, que como miramos aquí nos dan datos que se pueden tomar como iguales. Entonces ya conociendo ese parámetro K, vamos a poder resolver el resto del problema. Entonces el valor de XA ya lo tuvimos aquí y también podemos hallar el valor de XB restándole a toda la longitud ese valor XA. También podemos hallar la altura A, la altura Y, perdón, con esta fórmula para A y para B, para A y aquí para B. Y también podemos hallar el valor del tramo del cable con esta fórmula, tanto para A como para B. Además, podemos hallar la tensión en X o T sub 0 es la misma en todo el cable como en los casos anteriores, a través de esta fórmula, y lo mismo que las componentes en Y de esa tensión, que las tenemos aquí, y ya con Pitágoras pues podemos hallar la tensión en A y la tensión en B total. Además, conociendo esas tensiones podemos hallar los ángulos que forman aquí la tensión total con el eje horizontal, en los dos casos, en A y B. Y con la sumatoria de SA y SB hallamos la longitud total del cable. Además, necesitábamos ese valor SAB, la longitud total del cable, para poder hallar el peso total W. Y aquí pues ya podemos ver el diagrama de cuerpo libre con esos datos que hallamos aquí al resolver el problema. La conclusión para el caso 3 es que la tensión en el punto A es de 3.791 newtons, en B es de 4.472 newtons y la longitud total del cable es de 79.66 metros. Ahora pasemos al análisis final. Entonces, ¿qué diferencia hay en cada caso? La diferencia es cómo se encuentra distribuido el peso. En este primer caso, vimos que está concentrado en un solo punto. En este segundo caso, vimos que está uniformemente distribuido por todo el cable a través de estos tirantes, formando en el cable una parábola. Y en el último caso, el conductor es el mismo cable, solo debe soportar su propio peso y forma una catenaria. Y a su vez, pues la forma de darle solución a los tres casos observamos que es diferente tanto en el análisis geométrico como en el análisis estático. Ahora, ¿qué caso sería mejor para aplicarlo en la vida real? Pues para un cable eléctrico, el mejor caso en la vida real es una catenaria, pues porque este puede soportar su propio peso, y aunque vemos que el caso 2 también es un muy buen caso para aplicar en la vida real para los cables, el mejor caso es este. Para el caso 2 nos puede servir, por ejemplo, para un puente, vimos que las tensiones nos daban muy parecidas. ¿Cuál es más probable en el que el cable falle? El caso más probable en el que el cable falle es el caso número 1, porque en este la fuerza se concentra en un solo punto. Y de hecho ahí vimos que las tensiones en esa configuración eran significativamente mucho más grandes que en los otros casos. Entonces es más probable que al tener una tensión tan grande se reviente. ¿Cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura de los postes? Pues reduciendo la distancia entre la altura del poste más alto y la altura C, se puede hacer eso, pues el ángulo entre la fuerza y el eje horizontal se reduce, y teniendo en cuenta que la componente Tx se va a mantener igual en todo el cable, así solo disminuiríamos la componente Ty y por ende el total de la tensión se podría disminuir de esta forma. Y además de esas respuestas que ya dimos, podemos dar otras conclusiones, y es que era de esperarse que la tensión en el punto B fuera más grande, por eso ya mencionado, de que estaba a una altura mayor respecto a C que el poste A. Y si pues tenemos un cable sujeto de dos puntos a cierta altura y vamos incrementando la altura de uno solo de esos puntos, vamos a ir tensionándolo más y más hasta que no pueda más y se reviente en un punto.
Y por otro lado, también vemos una característica muy interesante y es que la tensión en el eje X se mantiene constante en los 3 casos durante toda la longitud del cable. Esto sucede porque la tensión en ambos tramos para un punto cualquiera que se analice debe anularse entre sí para que este eje llegue a estar en equilibrio estático y no hay una fuerza externa al cable como si sucede en el eje vertical con el peso. Muchas gracias.